¿Cómo están, estimados televidentes? Dios les bendiga grandemente. Continuamos estudiando el maravilloso libro de Isaías. En esta ocasión vamos a estudiar a partir del capítulo 9 hasta el capítulo 12, tomando algunas lecciones bíblicas que Dios nos quiere mostrar en esta ocasión. Y se encuentra con nosotros para ello nuestro estimado hermano Eduardo Merlo. Bienvenido, hermano. ¿Cómo está? Bien, gracias. Buenos días. Un placer siempre estar acá Amén. y siempre dispuestos a compartir con todos nuestros amigos porciones de la palabra de Dios. Amén. Noble príncipe de paz. Esa es la lección de hoy día. Antes de estudiar esta lección maravillosa, vamos a orar. ¿Quiere dirigirnos, hermano Eduardo? Está bien, oremos. Oremos. Querido Jesús, en tu nombre, Señor, venimos a tus pies agradecidos porque tenemos el privilegio de poder abrir tu palabra, estudiarla y también compartirla. Queremos, Señor, para ello que tú seas nuestro guía, nuestro director, que nos dé sabiduría de lo alto para comprender y también para tener palabras sabias para que este mensaje que vamos a abordar ahora llegue, Señor, a los corazones de tus hijos, de aquellas personas que están viéndonos y que tu mensaje, Señor, pueda producir frutos de bien para tu honra y tu gloria. Perdona nuestros pecados, en nombre de Jesús te pedimos. Amén. Amén. Bien, en lecciones anteriores, hermano Eduardo, hemos estado estudiando la historia y tomando algunas lecciones de ello, desde el llamado de Isaías durante el reinado de Acaz. Y nos hemos dado cuenta de que había un caos en el pueblo de Israel. Ahora, antes de hacerle alguna pregunta, hermano, para esta lección, quiero leer algunas palabras que tenemos en el libro Patriarcas y Profetas, un poco largo, pero nos va a ayudar a comprender un poco mejor lo que Dios quiere mostrarnos con la experiencia del pueblo ya de Judá y también de Israel. Dice, en los tiempos de Isaías, la comprensión espiritual de la humanidad se hallaba oscurecida por un concepto erróneo acerca de Dios. Durante mucho tiempo, Satanás había procurado inducir a los hombres a considerar a su Creador como autor del pecado, el sufrimiento y la muerte. Los que habían sido así engañados se imaginaban que Dios era duro y exigente. Le veían como al acecho para denunciar y condenar, nunca dispuesto a recibir al pecador mientras hubiese una excusa legal para no ayudarle. Un concepto erróneo acerca de la conducta, del carácter de Dios. ¿Cuán similar es ahora? Ahora, concluyo con esta declaración, Profetas y Reyes, capítulo 26, página 213. Todos los habitantes de Judá eran personas sin mérito, y sin embargo, Dios no quería renunciar a ellos. Por su medio, el nombre de Él, esto es importante, hermano, el nombre de Él debía ser ensalzado entre los paganos. Muchos que desconocían por completo sus atributos habían de contemplar todavía la gloria del carácter divino. Es decir, el pueblo de Judá estaba en el caos, pero Dios no quería dejarlos, no los iba a abandonar. Entonces aparecen promesas maravillosas que nunca antes se habían dado. Como vimos en Isaías 7, Emanuel. Ahora vamos a ver lo que nos dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Príncipe de paz, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Paz. Lo que nuestros corazones necesitan es paz. El mundo necesita paz. En aquel tiempo se necesitaba paz. Ahora, Dios promete. Ahora, ¿vamos a recibir a la paz que Dios nos ofrece? Hermano Eduardo, Sí. ¿por qué se promete
un príncipe de paz? Es, en realidad, era un recordatorio para ellos, ¿no? No era algo que había aparecido a medio camino y después de estar en caos, la nación de Israel y tanto Judá como Israel, ellos simplemente habían perdido de vista esta promesa. Entonces, pero esto ya estaba profetizado, ya Profetizado. estaba prometido. Simplemente aquí Isaías dice, ok, hay un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, estaba recordándoles a ellos, ¿no? No se olviden. Ahora, a mí me resulta interesante para entender por qué tantos títulos para Jesús. A ver, simplemente vamos al Edén. Cuando, cuando Adán y Eva pecan, entonces en ese momento el enemigo como que hace así sus manos, ¿no? Dice, ahora sí son míos, ahora sí me pertenecen. Eso dice Historia de la Redención. Él dice, ahora sí me pertenecen. Ahora sí, dice que Lucifer miraba al cielo y decía, ¿ves? Ahora sí son míos. Te desobedecieron y me obedecieron a mí. ¿Ve? Entonces la sanción divina era, el alma que pecare, esa Muere. morirá. El día que comieras del fruto, ciertamente morirás, le dijo. Y Dios tenía que cumplir esa promesa. Entonces, en ese momento, lo que hace Lucifer es, dice, mira al cielo y dice, ok, ahora sí, mátalo. ¿Ve? Mátalo. Y así, así como cuando Abraham estaba por sacrificar a Isaac, pero ya, mátalo. ¿No ve? Y Abraham ya estaba por hacer. Inmediatamente en ese momento sale este príncipe de paz, ¿no? Recuerden que había muchas cosas que Satanás no sabía porque había un consejo secreto en el cielo, antes de la creación todavía, Entre, entre el Padre y el Hijo habían y el hecho Espíritu el Santo. plan, ¿Eh? y el Espíritu Habían hecho Santo, un plan, plan ese es de la redención. el plan secreto, y no se la sabía esa, ¿no? Entonces en ese momento sale el príncipe de paz cuando Dios ya estaba por ejecutar ya la justicia sobre el hombre, ya Aparece la tenía que morir, misericordia. y ahí aparece Jesús entre la justicia de Dios y el hombre condenado. Jesús aparece al medio y dice, no, por favor, no lo maten, máteme a mí. Aparece el Cordero, ¿no? Ahí Aparece aparece el Cordero. Génesis 3:15, ¿no? Exacto, La simiente exacto. prometida. Y ahí aparece, y imagínense, o sea, él dice, y Satanás queda así, pero derrumbado, dice, pero ¿Qué sin está argumentos. pasando? Pero él sabía perfectamente que Jesús era el sacrificio perfecto, pero no se lo imaginaba, ¿no? Entonces llega ahí y es ahí, entendiendo eso, la primera expresión de paz del Salvador fue ahí en el Edén, en ese momento, ¿no? O sea, estaba por ejecutarse la muerte, pero él, por naturaleza, príncipe de paz, fue una de las primeras ocasiones en que él se muestra como portador de paz Paz para el hombre, entre ¿no? el hombre y Dios, ¿no? Ok, no, muerte no, sino paz. Reconciliando. Ajá, pero a través de mí. Entonces, ahí es ese es el que se va a llamar nombre admirable, ese es el consejero, ese es el Dios fuerte, ese es el Padre eterno, el príncipe de paz. Ese que en algún momento vino a entregar su vida. Entonces, es tan hermoso, ¿no? Conocer a Jesús desde esa perspectiva. Lamentablemente, como acabamos de leer en Patriarcas y Profetas, el pueblo de Israel no conocía esa cara. ¿Ya? Conocía la cara que siempre le quiso pintar Satanás a los Cambiando el judíos. concepto del carácter Claro, de Dios. El nombre de Dios, ¿no? El claro, nombre, se reconoce el carácter por el nombre. Entonces el nombre tenía que ser exaltado. exacto. El pueblo ante el mundo pagano. Por eso ellos no reconocieron a Jesús. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ellos lo consideraban a Dios como un Dios, así como Satanás. ¿Okay? Pecó, sí tiene que morir, ¿no? Pero Dios es Dios de paz. Y Dios quería rescatar. Y hizo todo desde el principio de la creación. Dios hizo todo para rescatar y restaurar siempre al hombre. Muy bien. Ahora, volviendo a la historia
en Isaías, las lecciones que Dios nos quiere mostrar en esta ocasión, recordando un poco el contexto de la situación que estaba pasando. Asiria era, se puede decir, la nación poderosa. Asiria. Sí. Siria e Israel habían pactado para tomar a Judá, colocar a un príncipe, a un rey distinto a Acaz, para poder hacer una triple alianza contra Asiria. Pero Acaz, antes aparece Isaías con un mensaje de Dios a Acaz. Le dice, pídeme señal. Hubo varios elementos que Dios utilizó, entre ellos los asirios, pero más adelante también Dios usó para Judá, para Jerusalén, usó a otras naciones también. Babilonia, Babilonia, Medo-Persia. exacto. Ellos fueron instrumentos en el sentido de Dios para castigar, es decir, para hacerles notar su error. Es un poquito difícil comprender, pero ¿cómo va a castigar y cómo tanto dolor? Yo, por ejemplo, tengo una hija que le dio, fiebre, todas estas cosas, ¿no? Estaba con un dolor fuerte en el cuerpo, mi hija mayor, y le digo a ella, entonces cuídate, no vas a comer esto, no vas a comer aquello, no comas chuchis y muchas cosas, ¿no? Y mi hija menor la miraba y decía, pero yo puedo comer, le dije, no, porque te va a dar igual que ella. Y no me hizo caso, y comió, ahora está otra vez con dolores, ¿ya? Ella quiere que le dé un calmante, pero yo digo, voy a esperar un poco, que le duela, para que aprenda. Para que aprenda, ¿no? O sea, porque si yo le doy ahora el calmante, va a decir todo está bien y otra vez, ¿no? Entonces, Dios más o menos actúa así, ¿ya? El pueblo necesitaba entender de cómo y cuánto se habían alejado de él, de sus principios. Sus principios eran garantía de paz para el cielo, para Israel y para Judá. Pero ellos se habían apartado tanto y se asemejaban tanto a los paganos que Dios tuvo que utilizarlos a ellos para hacerles entender su error. En Isaías 9 llama a Asiria vara. ¿Por qué Dios se atribuye como el reprensor, Claro. utilizando enemigos que están prosperando? ¿Cómo entendemos esto? Lo que pasa es que todas las promesas de Dios para el pueblo de Dios han sido condicionales, ¿no? Recuerden que el enemigo, Satanás, es dueño o el que maneja este mundo. Jesús dijo, yo no tengo nada con este mundo, ¿no? Entonces, la prosperidad, como dices Salomón también, ¿no? es engañosa. La prosperidad de ellos era temporal. Dios no quería darles una prosperidad como ellos, Dios quería darles una prosperidad eterna. Entonces, pero todo estaba en el contexto de obediencia. En el Levíticos habla eso, ¿no? El Levíticos dice que todas las promesas del Señor estaban condicionadas. Si no te apartas de mis caminos, si cumples mis mandamientos, si obedeces mis palabras, ¿no ve? Entonces, ahora las bendiciones del Señor se separaron del pueblo. Entonces, ahí viene los impíos, ¿no? Naturalmente prosperados por el enemigo. Ahora, obviamente, Dios tenía mucha consideración a muchas naciones paganas porque ellos eran sinceros. Habían entre ellos Nínive, por ejemplo, estaba el rey en el imperio medo-persa, en el imperio babilónico. Habían reyes que eran honestos, es decir, no se les había predicado, no conocían al Dios eterno. Si se les predicaba, habría arrepentimiento. En algún momento aceptaron, ¿no? Entonces Dios usó muchas veces a esos elementos para reprender a su pueblo. Siempre los que somos padres en alguna vez hemos visto necesario, ¿no? O sea, siempre queremos hacer que las cosas estén todo bien, pero no siempre vivimos en un mundo de pecado y Dios tuvo que hacer como nosotros los papás, alguna vez hablarles un poquito más fuerte, ¿no? A los hijos. Entonces Dios tuvo que actuar de esa misma forma con su pueblo y muchas veces se valió de naciones paganas, ¿no? Muy bien. Ahora, quiero leer, hermano, unos textos que aparecen en Isaías capítulo 9. Dice el versículo 1, mas no habrá siempre oscuridad para
la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ello. Recordando un poco la historia, hermano, cuando Acá se somete a los asirios, él entrega algunos presentes, como reconociendo la autoridad de Asiria sobre él a cambio de protección. Entonces pide que fuera azotado Israel, su propio hermano. Y comenzó Asiria a atacar a Israel y a conquistar. Al fin y al cabo llegó hasta Egipto. Con las dos tribus que estaban junto o cerca del mar de Galilea, Neftalí y Zabulón. Ahora, dice acá también, versículo 4 del capítulo 9, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Es decir, ese yugo, esa vara de reprensión que cayó sobre Israel también. Ahora Dios mismo la quita, la quebranta. ¿De qué manera el cumplimiento de estas promesas se llevó a cabo? ¿Ya? Especialmente en estos lugares, En el tiempo de Neftalí Jesús. y Zabulón. Claro. Es muy interesante, ¿no? Que Jesús finalmente se traslada a las orillas del mar de Galilea, a la tierra de Zabulón, antes de empezar su ministerio de lleno, ¿no? Y es allá, en las orillas del mar de Galilea, donde encuentra a los discípulos. Amén. Pedro, Andrés, su hermano, Eran Felipe. galileos, ¿no? Eran galileos, eran pescadores. Es decir, por donde comenzó el castigo, Por comenzó ahí el evangelio, comenzó la redención, la ¿no? La promesa. redención. Sí. Entonces, y no solo eso, ¿no? O sea, la promesa decía que la tierra de Zabulón y Neftalí serían bendecidos y ellos, en el cumplimiento de esta profecía, en Mateo capítulo 4, el 23 en adelante, dice, Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Su fama recorrió por toda Siria. Trajeron todos los que tenían males, enfermos, los que padecían de diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos. Él los sanó. Le siguieron grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judá y por otro lado, y del otro lado del Jordán. O sea, fue un inicio maravilloso. La promesa estaba hecha, ¿no? Que el primer territorio invadido ahora es el primer territorio bendecido con la presencia del Mesías, del Amén. príncipe de paz. Justo después de pasar la tentación, Jesús se fortaleció y llegó a ese lugar. Y dice el versículo 17, para agregar un poco. Ya podemos leer del versículo 12 al 16, vamos a ver el cumplimiento. Y hasta menciona allí Isaías. El versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien cierto que el trono de David o la casa de David estaba siendo zarandeada, casi destruida. Su descendiente Acaz, ¿no? Después Ezequías y continúa. Después viene el exilio babilónico. Claro. Pero ese trono que había sido prácticamente destruido se iba a reiniciar, restaurar. Claro, no se estaba refiriendo exactamente al trono terrenal, ¿no? Al trono de David. Lamentablemente los israelitas no supieron interpretar estas promesas de Isaías, ¿ya? Porque ellos lo materializaban todo lo espiritual, ¿no? Eso es un Claro. error que
que tenemos que tener cuidado, ¿no? Exacto, exacto. Y fue uno de los errores. Y fue una de las causas del gran chasco que tuvieron cuando Jesús viene, ¿no? Judas pensaba así. Entonces, pero Jesús siempre prometió algo mucho más que eso. Dios quería restaurar no solamente un reino, porque la razón de tener un reino glorioso terrenal, era para que, como usted decía, ¿no ve? Por su medio, a través de la grandeza de la nación judía, de la nación de los hebreos, por su medio el nombre de él debería ser ensalzado entre los paganos. ¿Fue ensalzado? Sí. ¿Tuvieron sus momentos gloriosos? Sí. ¿Y Dios quería mantener eso por siempre? Sí. ¿Ya? Dios cumplió su promesa, lo cumplió. Pero lamentablemente el pueblo de Dios se apartó de los caminos del Señor, entonces conmigo comenzó el declive y desaparece Israel. Pero ahora Dios dice, ok, vamos a volver a restaurar, pero vamos a restaurar no solo al Israel físico, Terrenal. terrenal, vamos ahora a construir un Israel espiritual. ¿Ya? Y voy a salvar a todos los que son israelitas, pero israelitas en espíritu, ¿no? Ahí entra la profecía de Pablo, ¿no? Los que somos injertados a la rama, etc. Los gentiles, el evangelio de los gentiles, eso no llegaron a entender. Por eso cuando Jesús vino, ellos lo juzgaron mal. ¿Y dónde está? Es un carpintero, no tiene pinta de militar, y si tiene poderes no lo está usando. Pero no, este no es el Mesías que estamos esperando, ¿no? Nosotros esperamos uno así como Salomón, como David, ¿no? con ganas de pelear, de invadir a los romanos, que en ese tiempo eran los opresores del pueblo, de la nación judía, ¿no? Entonces, lamentablemente se interpretó mal. Y muchos hoy día interpretan a Dios así, ¿no? A un Dios material, un Dios materialista. Entonces, para nosotros ¿qué buscamos? Tenemos que entender la promesa de Dios así como lo entendieron los hombres fieles a Abraham, Isaac y Jacob, ¿no ve? Está escrito en hebreo. Entonces ellos entendieron que la Canaán celestial, el reino de Dios era otro, ¿no? Por eso, aunque Dios les regaló, esta es tu tierra, y en su propia tierra no quisieron construir y siempre vivieron en tiendas. ¿Por qué? Porque sabían que la promesa no era aquí, era allá. Eran peregrinos y extranjeros. Exacto, la promesa nunca fue aquí. Y perdieron de vista eso. Los padres de la fe lo tenían claro. Los hijos después tergiversaron muchas cosas, ¿ya? Y ellos llegaron a entender mal. Pero los padres de la fe, Abraham, Isaac y Jacob, así lo dice Hebreos 11, ¿no ve? Hebreos 11, a ver si vamos a leer. Me encanta ese texto a mí. A ver, Hebreos capítulo 11. Veamos. Es el capítulo de los héroes de la fe. Exacto. Ahí menciona cualquier cantidad de historias de personajes bíblicos que manifestaron confianza en la palabra de Dios. Así es. Ahí está, 8 y 9, 11, 8 y 9. Por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como si fuera ajena. O sea, Dios le dijo, Abraham, ¿ves todo eso? Sí, te la regalo. Títulos de propiedad, todo te la doy, firma todo. Eso es tuyo, Abraham. Te prometí, te la estoy dando. Está bien, Señor, muchas gracias. Pero ¿Por qué no construyes casa? Señor, yo sé que esta no es la final. Yo quiero ir a la otra. Por eso vivían en tiendas, en carpas, en camping. Y así dice, ¿no ve? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac, con Jacob y los coherederos de la misma promesa. Es decir, esto habían perdido de vista ellos. Por eso juzgaron mal al príncipe de paz cuando Jesús vino. muy bien. Esperamos una tierra también nosotros, si confiamos en Dios. Una tierra similar a lo que menciona aquí Isaías capítulo 11, versículo 6. Dice, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostarán. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán,
Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Mm. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena de conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar, la tierra nueva, Tierra nueva. la maravilla que Dios va a restaurar, que creó en un principio. Sin embargo, muchas profecías de Isaías 11 se cumplieron literalmente en su primera venida, ¿no? Esto, por ejemplo, ah, sobre él reposará el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Eso lo vimos en la persona de Jesús, usándolo para traer paz, sanidad a las personas que vivían en ese entonces. No juzgará por lo que vean sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos. Y eso en muchas ocasiones él los tuvo que conminar a los fariseos y todo, que ellos juzgaban por lo que miraban, pero ella siempre miraba adentro. Y el que tiene, ¿qué decía? El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y ese es el cumplimiento de esto, ¿no? Él no juzgará por lo que vean sus ojos, ni habitarán por lo que oigan, ni arbitrará, ni hará juicio por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y con equidad hará juicio en favor de los afligidos de la tierra, etcétera, etcétera. Y más adelante también habla de que él haría milagros, ¿no? Sanará a los enfermos. También en Isaías 11 hay una profecía que Dios iba a reunir. Jesús dijo en algún momento: yo tengo otras ovejas que no son de este redil, y yo tengo que traerlos a ellos. Se refería a muchos fieles en el mundo gentil. Entonces, en Isaías 11 dice: él levantará bandera para las naciones y juntará a los desterrados de Israel. Amén. ¿Ve? Entonces, Dios tenía... Esas se cumplieron en el tiempo de Cristo, muchas. Pero hay otras que están, como usted mencionó, que están para la segunda venida, para la tierra nueva. Muy bien. Ahora, para finalizar, hermano Eduardo, Isaías capítulo 12 es un cántico de alabanza, de gratitud, y solamente tiene 6 versículos. Ahora, para terminar, ¿qué nos muestra el hecho de que después de todo lo que sucedió aparece un cántico de alabanza y consolación? Interesante. Esto tiene un paralelo con Apocalipsis 15, ¿no? 15, 12 en adelante, cuando a Juan se le muestra a los 144,000 en el mar de vidrio, y Juan escucha un cántico, y él lo llama el cántico del Cordero. Entonces, ¿esto qué es? Es el cántico de Cordero y de Moisés. Es el cántico de la experiencia. La letra está compuesta por la experiencia. Ahora, yo honestamente no sé si todos vamos a cantar la misma letra, porque usted y yo tenemos experiencias diferentes. Diferente. En momentos diferentes, a niveles diferentes. ¿Entiende? Pero el hecho es que sí, quizás, como dice, nos van a regalar un arpa y nos van a meter un chip ya de saber tocar arpa, y vamos a cantar. No vamos a cantar cántico quizás de otro. No. Vamos a cantar cántico de la experiencia, de la salvación que Dios nos dio. Y esa experiencia no es una experiencia, oh, yo fui salvo, no. Es experiencias de caídas, de levantadas, de sufrimientos, de momentos de decepción, de chascos, pero también de consolación, ¿no? Va a ser, escuchar eso va a ser muy, muy gratificante. Amén. Solo voy a leer uno para finalizar. Dice: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Amén. Muchas gracias, hermano Eduardo, por haber compartido esta hermosa lección con nosotros. Dios les bendiga. Amén. A ti, amigo y hermano querido que nos has acompañado, gracias por habernos sintonizado, y esperamos que este estudio sea de gran bendición para ti y para tu familia. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.